Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios mío, que ha sido leída. Te damos gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, Señor, con libertad. Leer tu palabra públicamente. Nos permites reunirnos en este lugar para crecer en el conocimiento de tu palabra. Ruego en esta tarde que tu palabra obre en cada corazón, en cada mente, Dios mío, que nos ayudes a estar atentos a tu voz, que nos des las fuerzas, Padre, este tiempo para escuchar tu palabra, que nada estorbe nuestra mente, que nada nos distraiga, que nada nos perturbe, Dios mío. Danos la fortaleza espiritual para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta tarde, que mientras tu palabra es predicada, puedas obrar en el corazón de cada uno de nuestros hermanos para tu honra y para tu gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema el fundamento firme del cristiano. Amén. El fundamento firme del cristiano. Después del apóstol Pedro terminar de exhortar a los cristianos a que desearan como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, les dice en el versículo 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otras versiones dicen: ya que habéis gustado la benignidad del Señor, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es que, hermanos, todos los que nos hemos acercado a nuestro Dios hemos gustado la bondad de nuestro Dios. Todos los que hemos recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hemos experimentado la bondad de nuestro Dios. A esa bondad es a la que Pedro se refiere. Dice: ustedes van a tener un gran anhelo, un gran deseo por la palabra de Dios para crecer espiritualmente, o para crecer para la salvación, ya que han gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pablo habla sobre la bondad de Dios en la carta a Tito, en el capítulo 3, verso 4. Dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad, aquí encontramos esta palabra, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra de nuestro Dios. En eso, hermanos, todos los que hemos recibido a Cristo hemos experimentado la bondad de Dios, porque Él nos ha amado, nos ha salvado, no por nuestras obras, sino por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Por la gracia, por el favor
inmerecido, hermanos, que Él ha mostrado para con cada uno de nosotros que hoy estamos en Él por esta gracia, por esta bondad que Él ha manifestado. Gloria al Señor. Y dice el apóstol Pedro: ya que han gustado esta bondad, ya que ustedes están deseando conocerle o crecer para salvación, dice: acercaos a Él, piedra viva, dice la palabra. Amén. Hace una descripción de las características de nuestro Señor, de quien ha mostrado la bondad para con nosotros. Él termina en el verso 3 con la palabra: Señor, has gustado la benignidad del Señor. Y dice: acercaos a Él. ¿A quién Él? Al Señor. Acercaos a Cristo. Dice: piedra viva, desechada, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa expresión, acercaos a Él, hermanos, está hablando de un llamado a permanecer, de un llamado a creer. Es un llamado para que nosotros establezcamos una comunión íntima con nuestro Dios. Aleluya. Acercaos a Él. Tenemos la bendición de poder acercarnos a nuestro Dios, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha manifestado su bondad ya salvándonos del pecado, salvándonos de la condenación, quitando las enemistades que habían entre Dios y nosotros, y ahora los podemos acercar a Él, dice la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 48, en el versículo 16, Isaías, por medio de Dios, por medio del profeta, hace un llamado al pueblo a que se pueda acercar, hermanos, a Él, a que puedan tener una comunión, a que no se alejen de Dios, quien ha obrado en sus vidas. Esta es una descripción maravillosa y es también un versículo que sirve, hermanos, para hablar de la Trinidad de nuestro Dios. Así que es importante memorizarlo. Isaías 48, 16. Dios está hablando a través del profeta Jeremías y dice: acercaos a mí. Este es un llamado. Acercaos a mí. Oí esto, dice Dios. Desde el principio no hablé en secreto. Está diciendo Dios: yo me he manifestado desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, dice la palabra. Amén. Hace mención de 3 personas, por eso le decía que es un versículo importante para hablar de la Trinidad. Está hablando Dios, hermanos, Hijo, y dice: acercaos a mí. Él dice: desde el principio ahí estaba ya yo, y ahora me ha enviado Jehová el Señor, haciendo referencia a Dios Padre y su Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Pero es importante que nos enfoquemos en el llamado que Dios está haciendo a su pueblo: acercaos a mí. Es el mismo llamado que Dios está haciendo a través, hermanos, de los apóstoles que han sido inspirados por el Espíritu. Acercaos a Él, dice la palabra de nuestro Dios. Santiago también usa esta expresión en el capítulo 4, verso 8. Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Es una forma de exhortarnos a que permanezcamos unidos, hermanos, a Cristo. Porque la palabra de Dios es bien clara y nos enseña que el que no permanece unido a la vid que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que no lleva fruto, que no, hermanos, puede tener un crecimiento. Dice la palabra de Dios, que es cortado y echado fuera. Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, lleva fruto, pero el que no permanece no lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es un llamado a que permanezcamos cerca de Él, unidos, hermanos, a Él, gloria al Señor. Que
permanezcamos en comunión con nuestro Dios, ya que hay en nosotros el deseo de crecer para salvación. Tenemos que acercarnos a Él continuamente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pareciera que esto no tuviera mucha importancia, pero vemos el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces, hermanos, este pueblo fue llamado a caminar con Dios, a acercarse a Dios, a andar en el camino que Dios les había mandado? Pero una y otra vez se alejaban, una y otra vez se distanciaban, una y otra vez rompían relaciones con el Dios que los había sacado de Egipto. Y esto es importante que nosotros lo atendamos como hijos de Dios. Acerquémonos a Él. ¿Quién es Él? Dice la Biblia. Él es la piedra viva que ha sido desechada, dice, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es la piedra viva. Esta frase nosotros entendemos que era una frase que se utilizaba en el pueblo de Israel. Al mencionar esta frase, piedra viva, ellos recordaban aquella roca, hermanos, con la que se encontraron en el desierto. Ellos estuvieron ahí por 40 años, dice la Biblia. Y la Biblia es verdad que hace mención que por 2 veces salió agua de la roca. En Éxodo 17, en Número 20, son las 2 veces que la Biblia hace mención que salió agua de la roca. Pero si estuvieron 40 años en el desierto, no había otra forma de poder saciar su sed, sino, hermanos, de esa forma milagrosa que Dios lo hizo en todo ese tiempo. Por 40 años ellos estuvieron tomando de la roca, hermanos, que les daba de beber. Para ellos esta roca era, hermanos, un símbolo de salvación. Era, hermanos, una piedra viva donde brotaban fuentes de agua para saciar la sed y librarlos así de la muerte. Cuando ellos escuchan la expresión piedra viva, les hace recordar ese momento maravilloso, les hace recordar esos días que sentían morir de sed y milagrosamente Dios abría la roca, la peña que les seguía y podían saciarse de ella, dice la palabra de nuestro Dios. Esto es claro que era un símbolo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 10, en su versículo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente, y dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque dice, bebían de la roca espiritual. Oiga esto, que los seguía por 40 años. Esta roca los estuvo siguiendo, y dice, y la roca era Cristo. Alabado sea su nombre. Esto era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice, Él es la piedra viva. Gloria al Señor. Él es la piedra viva. Y no solo eso, sino que también el apóstol Pedro tenía en mente, hermanos, aquella expresión cuando Jesucristo les preguntó: ¿quién decís vosotros que sois? En Mateo 16:16. Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esta expresión que has pronunciado, sobre ese nombre que has pronunciado, está diciendo: edificaré mi iglesia. Gloria al Señor. Pedro entendía que Cristo era la roca viva, que Cristo era la piedra viva. Esto también nos enseña, amados hermanos, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Señor que ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. Esa roca que vino y estuvo entre los hombres, dice la palabra, que fue crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó. La Biblia da testimonio de personas que fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una mañana muy temprano, dice la Biblia en Lucas 24, que se encaminaron unas mujeres hasta la tumba
tumba para llevar perfume y cosas aromáticas a la tumba donde había sido puesto nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegaron a ese lugar, dice la Biblia que se encontraron con la sorpresa que la piedra que cubría la entrada a aquella tumba había sido removida. Habían ahí unos varones vestidos, dice, con vestiduras resplandecientes, las cuales miraron a esta mujer y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado, dice la Biblia. Esto habla de que Él es un Señor que está vivo, que se levantó de entre los muertos. Cuando se le presentó a Juan en la isla de Patmos, dice la Biblia que Él le dijo: he aquí, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo y tengo la llave del infierno y de la muerte. El apóstol Pablo habla de Él diciendo de la siguiente manera. Él dice, hermanos, que el primer Adán era, dice, una alma, dice, viviente, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. A eso es que Pedro dice: Él es la piedra viva, la piedra que vivifica, la piedra que puede impartir vida donde no hay, gloria al Señor, aleluya. La piedra, hermanos, que puede restaurar a otros con su poder y poner la vida que hay en él en la vida de otra persona. Ese es Cristo Jesús, la piedra viva a la que la palabra del Señor está mencionando, desechada ciertamente entre los hombres. Esto era una profecía cumplida en la palabra del Señor. Isaías 53:3: despreciado y desechado entre todos los hombres, varón de dolores experimentado, dice la Biblia. Él fue despreciado. Juan 1:16, Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le desecharon. Jesucristo mismo mencionó sobre este rechazo en Marcos capítulo 8. Dice Jesucristo, hablando con los discípulos, en el versículo 31 de ese capítulo, dijo Jesucristo de la siguiente manera, dice la palabra de nuestro Dios: y comenzó Jesús a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, aquí está, y ser desechado por los ancianos, ser desechado por los principales sacerdotes, ser desechado por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto habla del rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Esta piedra viva fue desechada por los hombres, por todos los hombres, dice la palabra. Allí habían, hermanos, judíos, allí habían gentiles, habían romanos. En la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo lo estaban crucificando porque no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como el Cristo, no creyeron en Él, no, hermanos, pusieron su confianza en Él como el Hijo de Dios, sino dijeron: este no lo queremos, se dice ser Dios, vamos a crucificarle. Si se dice ser Dios, pues que se salve a sí mismo. Y de esta manera, hermanos, lo desecharon, lo despreciaron, no aceptaron su mensaje, lo oyeron una y otra vez y fueron, hermanos, hasta un extremo, de tal manera que fueron capaces de decir que lo que Jesús hacía, lo hacía por Satanás mismo. Por no aceptarlo, era tanta la incredulidad, la dureza de sus corazones, que prefirieron atribuirle a Satanás la obra de Dios que Jesús estaba haciendo y no humillarse delante de él. Pero vemos que dice la palabra: fue desechado por los hombres, mas para Dios, dice, es piedra escogida y preciosa. Delante de los ojos de Dios, su Hijo tuvo aprobación, hermano. Dios dio testimonio de que su Hijo era santo, de que su Hijo, hermanos, era un hombre aprobado, gloria al Señor, de que su Hijo era digno de honra y de gloria. Y de qué manera Dios lo exaltó levantándolo de entre los muertos. Ya Dios había hablado a través de los profetas acerca de Jesucristo. En el Salmo 2:7 está una frase muy maravillosa donde Dios dice acerca de Jesucristo: mi Hijo eres tú, dice nuestro Señor.
El Salmo 2 es un salmo mesiánico que habla sobre el rechazo de las naciones a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo menciona en el libro de los Hechos. Es un rechazo contundente de los reyes de la tierra, de los príncipes, de las religiones principales. Pero dice Dios: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, dice nuestro Señor. Yo voy a proclamar victoria. Yo he decretado lo que va a suceder contigo, está diciendo nuestro Dios en el Salmo 2. En Mateo 3:17 Dios está dando testimonio desde los cielos. Y Dios está diciendo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, dice la palabra de nuestro Dios. Lo encontramos una vez más en el monte de la transfiguración, donde Dios está hablando allí desde los cielos, repitiendo las mismas palabras. Él es mi hijo amado y en él tengo contentamiento. Y añade dos diciendo: a él oí, dice la palabra de nuestro Dios. Dios está dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es su hijo, hermanos. Por eso es que Pedro dice que a este Jesús Dios le levantó de los muertos, por cuanto era imposible que fuere retenido por la muerte. No había forma, dice, era imposible que fuere retenido por la muerte. Dice la palabra: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su carne no se descompuso en la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Él no vio la corrupción como los demás hombres, hermanos pecadores. Él fue levantado de entre los muertos. La muerte no pudo detenerlo. Por esto es una probación de nuestro Dios de que Él era su hijo. Por eso dice: esta piedra viva es desechada por los hombres, pero para Dios es una piedra escogida y preciosa. Es algo que Dios, hermanos, estableció, Dios determinó desde el principio de todas las cosas. Desde el principio, hermano, desde la eternidad, Dios estableció a nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, viniera a morir por nosotros. Él era su Hijo, hermanos, su precioso Hijo, su único Hijo, su amado Hijo. Por eso Juan dice que era el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 5: mas vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como creyentes, hermanos, como personas que hemos puesto la fe en Cristo para salvación, vosotros también, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo es que somos nombrados nosotros como piedras vivas? Por lo que ya hemos mencionado antes. El apóstol Pedro recordaba, tenía en mente ese momento en que Jesús le cambió el nombre, por decirlo así. Recordemos cuando lo llamó, era llamado Simón, pero en esa ocasión donde Pedro recibió la revelación de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, le dijo Jesucristo: yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Tú eres Pedro. Esa palabra Pedro habla, hermanos, de una roca pequeña. Ese es el significado de esa palabra, roca pequeña, una piedra pequeña. Y Pedro está diciendo: vosotros también como piedra viva. Él está, hermanos, mencionando esto o expandiendo este nombre que Dios le dio. Y nos está diciendo a todos los que creemos en Cristo que nosotros también somos piedras vivas. Piedras, hermanos, que tenemos vida. Amén. Que tenemos, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros.
que hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe. Personas, hermanos, que después de haber creído en Cristo, fuimos levantados de entre los muertos. Pablo dice, y vosotros, dice, y Él os dio vida a vosotros. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Él nos ha levantado, dice Pablo, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo por medio de la fe en su nombre. Nos dice el apóstol Pablo también en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice la palabra de nuestro Dios. Esto de piedras vivas, hermano, habla de que hoy tenemos vida porque Cristo Jesús, alabado sea su nombre, hermano, nos ha impartido la vida que Él ha obtenido de su Padre. Colosenses 3:3 dice que vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. El material que ahora nuestro Dios está utilizando para edificar su templo no son piedras muertas, no son piedras, hermanos, materiales como las que nosotros conocemos. Son piedras vivas que Él ha restaurado con su poder. Son piedras vivas que Él ha utilizado, hermanos, para la edificación de su templo y para un sacerdocio santo, dice la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sed edificados como casa espiritual. Esa de edificar habla de construir. Habla, hermanos, de hacer o levantar un edificio sobre un buen fundamento. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas, como piedras que tienen la vida de Cristo. Busqué esa palabra, piedras vivas, y busqué una imagen, hermanos, y es algo, unas piedras brillantes, piedras coloridas, hermanos, piedras que pueden transmitir algo especial. Y eso es lo que nosotros somos en Cristo. No somos cualquier persona. Esto de piedras vivas habla de que tenemos un valor especial en Cristo Jesús. De que tenemos, hermanos, que hemos sido comprados con un precio muy especial, por el cual nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Que hemos sido tomados, hermanos, como instrumentos inútiles que éramos, para venir a ser instrumentos útiles para la edificación del templo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido tomados para la edificación, para una casa espiritual, para un sacerdocio santo. La palabra del Señor nos menciona en Éxodo capítulo 25, verso 8, de que Dios ordenó a Moisés ahí a que se edificara un santuario, un tabernáculo. Dios le dice a Moisés, pide ofrenda de todo el pueblo, pide piedras preciosas, oro y todo lo que Dios menciona ahí. Con el propósito, le dice Dios, de que me edifiquen un santuario. Y harán un santuario para mí, dice Dios, y yo habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo. Mire qué diferencia, hermano. Yo habitaré en medio de ellos. No es igual que habitar en ellos. Amén. Es una diferencia. Habitar en medio de ellos no es igual que habitar en ellos. Dios le dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Y ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros somos piedras vivas para la edificación de la casa espiritual y el sacerdocio santo de nuestro Dios, hermano. Esto nos habla de que como cristianos, hermanos, nosotros, por su gracia, hemos venido a ser hoy, hermanos, el templo donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. La casa espiritual donde Dios habita. Qué maravilloso que todos los cristianos tienen este privilegio.
Todos los que tienen esa fe en Cristo Jesús, una fe, hermanos, genuina, verdadera, tienen este privilegio de ser una casa, un templo donde habita nuestro Dios. Aleluya. La palabra del Señor menciona esto en Efesios capítulo 2, en el versículo 19. El apóstol Pablo menciona lo siguiente en ese capítulo de la palabra de nuestro Dios. Efesios 2, verso 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Oiga esto, qué maravilloso. Sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Somos miembros de la familia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor, por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, en la cruz para reconciliación con nuestro Dios. Dice, somos miembros de la familia de Dios. Ahora dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Nos manda a edificar, a construir, a levantar, hermanos, ese templo, esa casa espiritual. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo. Todo edificio bien coordinado. Los miembros de la iglesia de Dios, hermano, se les llama piedras vivas, se les llama un edificio que va creciendo, dice, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Para esa razón Dios, hermanos, ha obrado en nosotros con ese propósito de que nosotros seamos piedras vivas, que nosotros seamos un edificio que vaya creciendo, que vaya siendo bien construido, bien edificado, hermanos, para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Qué maravilloso es poder entender de que somos templo de Dios y que Dios ya no habita solamente en medio de nosotros, sino que también en nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 3, en su versículo, Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 9 dice la palabra de Dios: porque vosotros, una vez más, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, obra de Dios, edificio de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Somos edificio de nuestro Dios, hermano, donde Él habita. Por eso Pablo está diciendo que somos llamados a ser un templo santo para nuestro Dios. Aleluya. Un pueblo limpio, un pueblo separado, un templo separado de toda obra mala. Somos edificio de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso ignoran eso?, está preguntando el apóstol Pablo. Ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de nuestro Dios. Eso nos habla de que tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestro cuerpo. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que cuidarlo en todas las áreas, hermanos, tanto externamente como internamente. No podemos hacer ya con nuestro cuerpo lo que nosotros querramos, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, dice que Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, es santo, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que entender, hermanos, que debemos de cuidar
nuestro cuerpo de la mejor manera. No debemos destruirlo, hermanos, de ninguna forma. Amén. Por ahí hay una doctrina o una falsa doctrina que enseña de que la persona se puede suicidar y puede ir al cielo. Se puede destruir el templo de Cristo e ir al cielo. Pero la palabra del Señor dice que el que destruye el templo, Dios le destruirá a él. No podemos decir que somos el templo de Cristo y nos estamos destruyendo con cuanta cosa el mundo ofrezca, con cuanta cosa Satanás nos tiente. No podemos decir que somos el cuerpo de Cristo y lo estamos destruyendo con droga, con alcohol y con todos esos vicios carnales, hermanos, que nosotros podíamos mencionar en este lugar. Si eso fuera así, hermanos, entonces el apóstol Pablo se limitara a decir esto: somos el templo de Dios, somos un templo santo, un edificio santo. Tenemos, hermanos, que cuidar nuestras vidas, porque somos el templo de Dios, según de Corintios capítulo 6. No debemos de destruir el templo de Dios con nada. Ser cuidadosos incluso con nuestras relaciones, hermanos, o con quienes nos relacionamos. Capítulo 6 de segunda de Corintios, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión la luz con las tinieblas. Qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tenemos que ser cuidadosos incluso en la manera de cómo los relacionamos, con quién los relacionamos. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No hay ningún compañerismo. No os unáis en yugo desigual, dice la Biblia. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo, hermano. Porque nos hemos sido llamados para ser edificados como un edificio que va creciendo en santidad para nuestro Señor. No nos podemos relacionar como nosotros querramos hacerlo. No os unáis en yugo desigual con personas que no piensan igual que nosotros, con personas incrédulas, con personas, hermanos, que siguen una religión extraña, que sirven a dioses que por naturaleza no son dioses. No os unáis en yugo desigual, porque no hay ningún compañerismo con la justicia y la injusticia. Eso, hermanos, no tiene compañerismo, no puede ir de la mano. No hay ningún compañerismo ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No pueden estar juntos. No puede, dice la palabra de nuestro Dios. O qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el incrédulo con el creyente. Vosotros sois el templo de Dios. No tienes nada, dice, que hacer relacionándote de esa manera. Vosotros sois el templo del Dios viviente, del Dios vivo, no de cualquier Dios, no de un diosito muerto, no de un diosito que tengamos que cargar, hermano. No, el Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, sepárense, corten esas relaciones ilícitas, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Qué bendición es saber de que somos templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hebreos capítulo 3 verso 15 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 3 en el verso 5 dice de la siguiente manera: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Esto es en el tabernáculo que Dios le dijo que edificara.
Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Él fue fiel como siervo para testimonio de lo que iba a decir, dice la palabra. Pero Cristo, oiga esto, hermano, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Oiga, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. Esa casa somos nosotros si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Es decir, si no nos movemos del fundamento, hermanos, en el cual nosotros hemos creído. Si mantenemos firme nuestra fe en Cristo para salvación de nuestras almas, si perseveramos hasta el final, hermanos, con la mirada puesta en la esperanza de salvación que Él nos ha prometido. Esa casa soy vosotros, dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro dice: como piedra viva sé edificado, como casa espiritual. Aleluya. Como casa espiritual. Tenemos que ser bien edificados. Tenemos, amados hermanos, que saber dónde nosotros edificar. Amén. Dónde edificar. Y no debemos de hacerlo fuera de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el fundamento firme en la vida del cristiano. Él es el fundamento. Lo hemos leído en Efesios capítulo 2, verso 20. Pero también el apóstol Pablo lo hace recordar una vez más en 1 Corintios 3. En el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro dice edifica encima. Pero cada uno dice: mire cómo sobre edifica. Cada uno tiene que tener cuidado cómo sobre edifica sobre el fundamento que ya se nos ha sido dado. Ese fundamento, dice Pablo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Ese fundamento firme en la vida del cristiano es Jesucristo mismo. Por eso dice el apóstol Pedro: como piedra viva, sed edificados, construyamos, hermanos, crezcamos como edificio, crezcamos, hermanos, en el fundamento que se nos ha sido dado. Edifiquemos en el fundamento que ha sido trazado, para que juntos podamos crecer, para ser templo y morada del Espíritu de Dios. Y no solo para eso, sino también dice que como piedras vivas hemos de ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Amén. En el tabernáculo, hermanos, había el servicio de los sacerdotes. Los sacerdotes eran personas que habían sido elegidas por Dios. No las puso Moisés. No fue Moisés quien dijo: la tribu de Leví me va a servir como una descendencia de sacerdotes. No, fue Dios, hermanos, quien los escogió. Él le dijo a Moisés: estos me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él los eligió. Eso, hermanos, nos enseña la palabra del Señor. Y también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Cristo dice: no os elegisteis a vosotros mismos, sino que fueron elegidos por Dios para que vayas y llevéis fruto. El sacerdote en el antiguo tiempo era ungido, hermanos, con aceite. Dios lo había ordenado así. En el Nuevo Testamento Dios nos dice a través de su palabra que nosotros hemos recibido la unción del Santo, la unción del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía una vestidura especial dada por Dios. En el Nuevo Testamento es igual. El cristiano, el creyente, es llamado a vestir como santo, dice la palabra, en amor, en benignidad. Es llamado a vestir, hermanos,
como ya un nuevo hombre en Cristo Jesús. En el antiguo tiempo el sacerdote era encargado de presentar ofrenda diaria, de consagrarse a nuestro Dios, de santificarse a nuestro Dios para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez por año y presentar así ofrendas a nuestro Dios. Y el apóstol Pedro está diciendo: sed edificados como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, por medio de Cristo Jesús nosotros hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios. Enseguida el apóstol Pedro dice en el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Apocalipsis capítulo 1 versos 5 y 6 dice que Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria al Señor. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué implica esto? Que ahora nosotros, al igual que los sacerdotes en el antiguo tiempo, somos llamados, hermanos, a ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Amén. Somos llamados, ya no animales, ya no corderos, ya no machos cabríos. Ahora son sacrificios espirituales a nuestro Dios. Por esa razón tenemos que vivir una vida consagrada delante de nuestro Dios, porque hemos sido escogidos por Dios, hemos sido, hermanos, ungidos por Dios. Se nos ha dado una nueva vestidura, amados hermanos, y se nos está dando el privilegio de poder presentar ofrendas espirituales delante de su trono. Y no nos vamos a acercar como nosotros querramos. Para esto la palabra del Señor nos llama a que entreguemos todo de nosotros, hermano. Ese es el sacrificio espiritual. Para eso dice Pedro, dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por medio de Cristo nosotros podemos acercarlos a la misma presencia de Dios, tener comunión directamente con Él, hermano. Ya no necesitamos de otro hombre, ya no necesitamos de un sumo sacerdote como en el antiguo tiempo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos de una ofrenda de animal, de un cordero, hermanos. Cristo es nuestro cordero pascual, dice la Biblia, nuestro sacrificio, gloria al Señor. Ahora podemos acercarnos a Dios, hermanos, y presentar nuestra ofrenda. Por eso nuestra ofrenda debe de ser una ofrenda sincera, una ofrenda, hermanos, digna, una ofrenda que sea agradable a nuestro Dios. Los sacerdotes en el antiguo tiempo despreciaron el privilegio que Dios les había dado. En el libro de Malaquías habla de que le comenzaron a presentar ofrendas a Dios que no eran agradables. Le comenzaron a presentar animales tuertos, cojos, animales que eran desagradables hasta delante de los hombres. Malaquías le dice: preséntale eso a vuestro rey, preséntaselos a ellos a ver cómo les va, cómo es que tienen el valor de acercarse a Dios teniendo el gran privilegio que Dios les ha dado de presentar ofrendas con esos animales, con ofrendas que no son aceptables, con ofrendas que Dios no les ha pedido. Tenemos que acercarnos delante de Dios con ofrendas espirituales, ofrendas que agraden a nuestro Dios, ofrendas que sean recibidas de parte de Él. En Romanos capítulo 12, verso 1, nos dice, hermanos, principalmente que nosotros debemos de hacer, cuáles son esas ofrendas y sacrificios espirituales. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, oiga esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. De esta manera debemos de presentarlo delante de Dios, por la misericordia de Dios, por lo que Él ha hecho en sus vidas, porque Él ha mostrado misericordia para con vosotros. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Como una ofrenda aceptable delante de nuestro Dios. Nunca Dios, hermanos, aceptó un sacrificio que no era el que Él había pedido. Y ahora dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una ofrenda, hermanos, que como sacerdotes hoy debemos de presentar a nuestro Dios. Una ofrenda espiritual, amados hermanos. Un sacrificio espiritual. Nuestra propia vida, hermanos, en santidad delante de nuestro Dios. Buscando siempre agradarle a Él. Pero no solo eso, el Señor también nos permite que nosotros podamos, hermanos, ofrecer nuestra alabanza. Hebreos capítulo 13, en su versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: el Señor también nos permite que podamos presentar nuestra alabanza como sacerdocios. Tenemos el privilegio de ofrecer a Dios nuestra alabanza. En el verso 15 del capítulo 13 de Hebreo: así que ofrezcamos siempre, oiga esto, hermano, siempre a Dios. Siempre a Dios. No es, hermanos, cuando nosotros querramos. Lo mismo que dice Romanos: presentad vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Es algo continuo. Es algo día a día, amados hermanos. No es en un tiempo sí, en otro tiempo no. En un tiempo presentarle nuestro cuerpo a Dios, en otro tiempo al pecado y a este mundo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esto es una ofrenda espiritual que el Señor nos permite presentar delante de su presencia. Debemos de hacerlo de la mejor manera, hermano. De la mejor manera. Siempre debemos de ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Siempre. La alabanza siempre debe de ser para nuestro Dios. Es para Él nuestra alabanza. Lo debemos de hacer de la mejor manera, con el mayor gozo en nuestros corazones, con la mayor fuerza posible, hermano, con la más grande gratitud, sabiendo que por Él estamos delante de su presencia, alabando su nombre, exaltando su nombre, gloria al Señor, confesando su nombre con nuestros labios. Exaltemos el nombre del Señor por medio de nuestra alabanza. Es por eso que yo prefiero tener mis ojos cerrados, hermano, a la hora de la alabanza, y no mirar cómo hay gente irreverente a la hora de presentar su ofrenda, como si le estuviera cantando a mí, como si le estuviera cantando al hombre, como si lo estuviera haciendo para ser visto. ¿Cómo es posible que haya ese tipo de variaciones en una congregación donde se está siendo enseñada por la palabra de nuestro Dios? Hay veces, hermano, que se puede sentir, yo no lo veo, pero se puede sentir la manera en que se está entregando la alabanza. Y hay veces que dan ganas de pararse, pero como somos llamados a ministrar alabanza a nuestro Dios, tenemos que continuar, tenemos que seguir, gloria al Señor. Pero hay personas que reaccionan de una manera tan indiferente, que porque Dios es misericordioso siguen de pie. No han entendido la forma en que debemos de ofrecer sacrificios a Dios. Hay personas que adoran a Dios dependiendo quién esté enfrente, dependiendo quién esté dirigiendo el culto, dependiendo quién vaya a predicar. Ellos miran, hermanos, el calendario para entonces poder adorar. Eso es una tristeza. Eso habla, hermanos, de una falta de conocimiento a quién es nuestra alabanza. O también habla de una desobediencia y rebeldía delante de nuestro Dios. Si supiéramos, si tan solo entendiéramos que Dios no necesita de nosotros, hermanos. Él tiene millares y millares de seres angelicales creados exclusivamente para alabar su nombre día y noche.
pero en su misericordia nos da la oportunidad a nosotros para que podamos levantar nuestra alabanza al cielo, para que podamos expresar nuestro amor, nuestro agradecimiento, para que podamos confesar públicamente los atributos de nuestro Dios, aleluya, y la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es una gracia especial que Él nos ha dado, amados hermanos. Por eso el apóstol o el escritor a los hebreos dice: así que ofrezcamos siempre, no solo el día sábado, no solo el día de vigilia cuando hay comida, hermano, también el día miércoles cuando hay oración, también el día domingo cuando hay ayuno. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ofrezcamos siempre por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tenemos que ser cuidadosos, sí, en la hora de alabar a nuestro Dios. Amén. La alabanza, el canto, siempre de alguna manera tenemos que expresar, hermanos, el poder, la obra, los atributos de nuestro Dios. De alguna manera, amén. Cuando nosotros cantamos tenemos que meditar en lo que cantamos, gloria al Señor. El mundo le canta a los animales, le canta al hombre, le canta a la mujer, a cuántas cosas, hermano. Corridos a los caballos, a los gallos, a las vacas, a los narcotraficantes. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado de que la alabanza sea fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen de la fuente del poder de nuestro Dios, hermanos, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿De qué otra manera o qué otro sacrificio, hermanos? ¿A qué se refiere? ¿A qué otra cosa se refiere? Ya hemos visto que debemos de presentarnos nosotros primeramente como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que debemos de presentar nuestra alabanza a nuestro Dios siempre como una ofrenda, como un sacrificio agradable, confesando su nombre. Y también, hermanos, otra ofrenda que como sacerdotes, como cristianos, como hijos de Dios somos mandados, somos llamados a hacer, es la de hacer bien y ayudar a los necesitados. Esa es una ofrenda, dice la Biblia, que agrada, es un sacrificio que agrada a nuestro Dios. En el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué dice que no nos olvidemos de hacer bien y de la ayuda mutua? ¿Por qué razón? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice la Biblia. O sea que el hacer bien, hermanos, y ayudar a los necesitados también es un sacrificio que agrada a nuestro Dios. Y debemos de estarlo presentando, hermanos, continuamente delante de nuestro Dios. Amén. Debemos de estarlo presentando continuamente. El apóstol Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque al final cegaremos si no desmayamos. No nos tenemos que cansar, no tenemos que desmayar de hacer el bien en lo que esté a nuestro alcance. No debemos de cansar, no nos debemos de desanimarnos por nada. Los pase lo que los pase, nos haga lo que nos haga. No deben de pagar otras personas por todos, hermano. Amén. Debemos siempre de hacer el bien, mayormente, dice Pablo, a los de la familia de la fe. Amén. A todos podemos hacer bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Este es un sacrificio que agrada a nuestro Dios. Tal vez para nosotros no sea muy agradable, pero para Dios sí es agradable, hermano. El hacer esto es agradable para nuestro Dios. No sé por qué razón, hermanos, pero a veces pienso: ¿por qué razón nosotros, cuando venimos a Cristo, en vez de cambiar para bien en estas cosas, lo hacemos para mal? ¿Usted se acuerda cuando nosotros estuvimos, hermanos, fuera de Dios? A nosotros no les importaba nada, hermano. Nada. No nos importaba cuánto nos costara ganar nuestro dinero. Lo gastábamos como nada en cualquier vicio. En cualquier vicio.
en las cantinas, en el alcohol, en la droga, en cualquier cosa, hermano, en vicios que teníamos, comprando ídolos. Esas cosas son caras y pagábamos por ellos. Hacíamos tantas cosas, pero cuando venimos a Cristo, hermanos, parece que los volvemos más terrenales que espirituales. Para darle $1 de ofrenda a un hermano tenemos que pensarla. Tenemos que pensarla, hermano. ¡Qué barbaridad! Y antes le dábamos $100 de propina a cualquier cantinera. Y allí veníamos contentos. Comprábamos la cantidad de cerveza. Los comprábamos una plasma grande para ver partidos de fútbol. Aparte tacos, aparte uniformes, hermanos. Y cuántas cosas. Y Dios, hermanos, ha obrado en nuestras vidas y ahora los hemos vuelto tan tacaños para con nuestros hermanos, tan insensibles a las necesidades, tan orgullosos, hermanos, que pensamos que no vamos a necesitar de nadie nunca, que preferimos, hermanos, decir mejor me muero y no pido ayuda a un hermano. Eso es orgullo. El dar, el hacer bien y ayudar a los necesitados es una ofrenda que agrada a nuestro Dios. La oración, hermanos, es una ofrenda también que es agradable delante de nuestro Dios. Apocalipsis 5:8 dice que el incienso que tienen aquel grupo de seres vivientes, dice que el incienso que tienes en sus copas son las oraciones de los santos. El incienso era una ofrenda que se presentaba a nuestro Dios y era recibida con olor grato, hermano. Con olor grato. Nuestras oraciones también son un sacrificio espiritual que debemos de presentar a nuestro Dios. Presentad, dice el apóstol Pedro, sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados piedras vivas para ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya sabemos qué son estos sacrificios espirituales. Nuestros cuerpos rendidos totalmente a nuestro Señor en santidad, en consagración. Nuestra alabanza, nuestra ayuda, nuestra oración, amados hermanos. Son cosas que como cristianos somos llamados a hacer. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para servir a nuestro Dios, para obedecer lo que Dios nos ha mandado. No reyes y sacerdotes para creernos superior a todo lo demás, hermano. Como por ahí dicen, yo soy el sacerdote de la casa, yo soy el rey de esta casa y todos los demás son mis súbditos, mis siervos, mis esclavos. No, la Biblia dice que somos hechos reyes y sacerdotes para obedecer a nuestro Dios. Amén, para servir a nuestro Dios, para presentar nuestras ofrendas y sacrificios espirituales a nuestro Dios. Por lo cual también verso 6 contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Una vez más el apóstol Pedro menciona, hermanos, que Cristo es el fundamento. Él es la piedra angular, la piedra, hermanos, de principal en el edificio, que es la iglesia de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribió diciendo que la casa de Dios o la iglesia de Dios, dice que somos nosotros. Él escribió a Timoteo diciéndole de esa manera que la casa de Dios o el templo de Dios somos nosotros mismos. Dice que Él es la piedra angular, la piedra que los edificadores
desecharon, dice la palabra de nuestro Dios, ha venido a ser cabeza de ángulo. Esto ya estaba profetizado en el Salmo 118, ya estaba profetizado en el verso 22, que Cristo iba a ser desechado, pero que iba a venir a ser, hermanos, la principal piedra, la cabeza del ángulo, la piedra principal en una construcción, el fundamento principal que sostiene todo el peso, hermanos. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pedro, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, escogida por nuestro Dios, preciosa, hermano, ante los ojos de nuestro Dios. El que creyere en Él, el que creyere en Cristo, el que creyere en este fundamento, no será avergonzado, ni en este siglo, ni en el venidero. No será avergonzado. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice la Biblia, y sus rostros no fueron avergonzados. El que en Él creyere no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, mire esta expresión, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, aleluya. Cristo es precioso. Para nosotros los que creemos, hermanos, los que por la fe hemos visto la hermosura de nuestro Señor, Él es precioso. Pero para los que no creen, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué razón? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Él está diciendo: para los que creen en Él, Él es precioso, Él es hermoso. Ustedes han visto las virtudes, las características, los atributos de nuestro Señor. Él es precioso, Él es todo para nosotros. Él es suficiente, Él es único para vosotros. Pero para los que no creen, la piedra que es el fundamento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también esa misma piedra dice que es tropiezo y roca que hace caer para los incrédulos. Porque dice que los incrédulos tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Siendo desobedientes. Ellos tropiezan en la palabra. Cuando ellos se encuentran con la palabra, se dan cuenta, hermanos, que esta es una verdad maravillosa. Se dan cuenta de que la manera en que ellos están haciendo, que están caminando, no es recta, no es agradable. Que la forma en que ellos quieren acercarse a Dios no es aceptable. Ellos no quieren la verdad, desobedecen la verdad. Dice que ellos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, mostrando incredulidad. No obedecen los mandamientos de nuestro Dios. Para ellos no es necesario creer y arrepentirse. Para ellos no es necesario aceptar el evangelio. Es más, para ellos es una locura. Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para vosotros, los que creéis en Él, dice, esto es poder de Dios para salvación. Pero para esta gente es una locura. ¿Cómo voy a creer en algo que no tiene sentido? No pueden creer, hermanos. Son desobedientes a la palabra, y por la misma desobediencia e incredulidad han sido destinados a condenación. Están puestos para condenación. La ira de Dios está sobre ellos. Y eso es un versículo que nosotros creo que ya lo memorizamos en este lugar. En Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, donde Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que creyere en Él, dice, no es condenado, mas el que no creyere, dice que ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer en el Hijo de nuestro Dios. Y esta es la condenación, que Cristo Jesús, o que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esta causa, dice Juan, que la ira de Dios está sobre ellos.
La condenación está sobre ellos, hermano. La justicia de Dios vendrá sobre ellos porque han sido incrédulos a la verdad, porque han sido desobedientes, porque han, hermanos, tratado de ocultar la verdad con sus injusticias. Por esta causa, los que no creen, dice que están destinados a condenación, pero los que creen en Cristo no serán avergonzados. No serán avergonzados. Tendremos, hermanos, la bendición de poder ser recibidos por nuestro Dios en aquel día. Los que creen en Cristo no serán avergonzados. Ven, buen siervo fiel, leímos hace un rato. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No seremos avergonzados, pero los que no obedecen a lo que Dios manda están destinados para condenación. Cristo es el fundamento firme del cristiano. La palabra de Dios lo establece. No hay otro fundamento. No pongamos la fe en ningún otro, hermano, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo para que los hombres puedan ser salvos, sino solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el Señor que ha sido exaltado por el Padre, para que toda lengua y toda rodilla, hermanos, se doble y toda lengua confiese que Él es el Dios y Señor de nuestras vidas. Él es el fundamento del cristiano. No hay otro fundamento. Manténgase firme sin fluctuar. Persevere hasta el final. Mantengamos esa confianza, retengamos esa confianza en Él. Mantengamos la fe puesta en Él, hermano, y no seremos avergonzados. Seremos recompensados en aquel día. Seremos, hermanos, llamados buen siervo fiel delante de nuestro Dios. Mantengámonos firmes en el fundamento en el cual hemos sido enseñados. No lo cambiemos por nada. No lo cambiemos por nada. Creámosle a nuestro Dios con todo nuestro corazón para poder, hermanos, crecer en este conocimiento. Pedro ha dicho: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra de nuestro Dios que nos habla de ese fundamento, que nos enseña quién es el fundamento, que señala específicamente quién es el fundamento, y no hay otro sino nuestro Señor Jesucristo. El que cree en Él no será avergonzado. Póngase sobre sus pies en esta tarde y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque nos permite, Señor, oír tu voz a través de tu palabra. Gracias porque nos instruyes, nos enseñas, nos muestras claramente que no hay otro fundamento fuera de usted, que usted es el fundamento en el cual hacemos bien mantenernos firmes. Un fundamento que no se mueve, que no cambia. Un fundamento que no se puede destruir con nada. Ayúdanos a estar firmes, plantados, Señor, arraigados en ese fundamento. Ayúdanos a fortalecernos cada vez más por la enseñanza de tu palabra. Que nada ni nadie nos pueda mover de lo que hemos creído, ni las mejores cosas, ni las mejores ofertas, ni las expresiones más bonitas que podamos oír. Que nada, Señor, nos pueda mover de esta verdad. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a crecer en este conocimiento, a guardar la fe, Dios mío, en nuestros corazones para honra y gloria suya. Ayúdanos a santificarnos, a ser bien edificados como casas espirituales. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos servidores como sacerdotes suyos, para honra y gloria suya, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Permítenos ver toda tu hermosura a través de tu palabra, todas tus virtudes, de tal manera, Señor, que nos enamoremos totalmente, perdidamente de usted, de tal manera que quedemos cautivados al mirar su hermosura. Ayúdanos, por favor, a contemplar tu gloria, a contemplar tu grandeza. Ayúdanos, Padre de la gloria, a mirar, Señor, el esplendor de tu Hijo por medio de tu palabra. Que estemos plenamente convencidos, satisfechos, contentos, Señor, felices con tu obra, Señor amado, y con lo que has hecho en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para honra y gloria de Dios Padre. Si hay alguien en medio nuestro que sabe que su fundamento no es Cristo, hoy puedes acercarte a Él. Hoy puedes comenzar a construir sobre ese fundamento. Hoy puedes hacerlo por medio de la fe. Acércate a Él por medio de la fe en su nombre y comienza a edificar en ese fundamento. Él es Cristo, el Hijo de Dios, el fundamento de nuestra salvación, la piedra viva, la piedra que vivifica, que imparte vida. Hoy en esta tarde puedes recibir la vida de Cristo. Hoy en esta tarde puedes ser levantado de la condición en la que te encuentras y recibir la vida de Cristo por su poder. Si tan solo pones tu fe, tu confianza en Cristo Jesús para salvación. Para esto debes de reconocer tu condición de vida. De otra manera no hay forma. No hay manera de que pueda decir de verdad necesito a Cristo. Si siempre estás pensando que eres una persona justa, que eres una persona merecedora del cielo mismo, si siempre estás pensando que eres una persona buena, conforme a tus criterios, a tu propio juicio, nunca vas a poder venir a la verdad. Para esto necesitas reconocer que tu condición es mala, es pecaminosa, que estás muerto en delitos y pecados, que eres un incrédulo, una persona dura de corazón que ha rechazado la gracia de Cristo, y por esta razón no mereces otra cosa sino la condenación, la ira de Dios sobre tu vida. Por eso es que nos acercamos a Él, reconociendo nuestra condición y poniendo nuestra fe para salvación de nuestras almas. Él es el único que puede salvarnos. Él es el fundamento único en el cual podemos estar firmes, en el cual podemos estar estables. Si hay alguien en medio nuestro que quiera recibir a Cristo Jesús como el fundamento de su vida, venga a Cristo hoy en esta tarde. Los que están a través de los medios hoy pueden hacerlo ahí. Humíllense delante de nuestro Dios. Reconozcan su condición de vida y confiesen su nombre para salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias te damos por bendecir nuestras vidas, Señor, en este lugar cada vez que nos congregamos. Gracias, Padre, porque tienes el cuidado de nosotros. La bendición, Señor amado, que nos das cada vez que nos reunimos es incomparable, Padre. No la podemos recibir, Señor amado, de nadie más. Esto viene de parte suya, por nuestra obediencia, por nuestra entrega, por nuestra fe, Dios mío, por tu gracia que sobreabunda, Señor. Grande es tu nombre. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están en este lugar. Gracias por la vida de los que están comenzando en este camino. Oro que los fortalezca de una manera especial y maravillosa. Fortalece la vida, Señor, de los jóvenes, de las jóvenes que están comenzando en este camino. Que tu nombre sea glorificado para honra y gloria suya. Tome el control, Señor, en cada vida, en cada familia. Que al salir de este lugar podamos salir fortalecidos en fe, en el nombre poderoso de Cristo. Que esta semana que vayamos a comenzar podamos, Señor amado, vivir una vida gozosa, Señor amado, sabiendo
que hemos sido llamados, Padre, para tener comunión con usted, para poder, Señor amado, ser edificados como casa espiritual, que podamos entender, Señor, que usted mora en nuestros corazones, que usted habita en nosotros por medio de tu Espíritu.